nombre es Luis Gabriel Ladino Manso. Bueno, mi ocupación musical anterior, pues yo inicié tocando un tarrito de guagua a los 16 años y ahí me fundamenté en aprender a tocar tiple. Luego, después de tocar tiple, que ya aprendí un poco de tonalidades en el instrumento, me llamaron de un grupo musical que había en la vereda. Yo nací en una vereda que se llama El Cedral. Sí. Y ahí pues inicié con ellos a acompañarlos en la carrasquita y ya después también en el tiple. Después de eso aprendí pues a la ejecución de la guitarra acompañante, después pasé a la guitarra marcante y ahí seguí con la música aprendiendo. Hubo unos años que fue complicado porque no tuve como la oportunidad pues de seguir avanzando, pero después aparecieron unos compañeros que vinieron fuera del municipio, un amigo nuestro que llamaba Javier Orrego, quien venía en un circo y él se quedó acá en Quinchía, y entonces ya con él y otros amigos me integraron y ahí con ellos aprendí mucha música porque él era pues una persona mucha avanzada. Él le había acompañado al Caballero Gaucho, a Olimpo Cárdenas, les había hecho registros musicales y entonces aprendí mucho con él. Luego me distinguí, ya ellos se fueron de acá de Quinchía y yo quedé pues por ahí solo. Me encontré con el maestro Luis Horacio Calvo y con él formamos un grupito también musical. Tuve la oportunidad de distinguir también al maestro Bermúdez. Y ahí pues ellos empezaron a enseñarme la música ya pues más con sentido, o sea, aprender las notas musicales y todo ese cuento de los registros musicales, los escritos y la lectura de música. Ahí avancé un poco porque el maestro Pastor Bermúdez en ese tiempo se enfermó y se murió, y entonces ya no pude continuar con el avance de conocimiento de la música. Ahí me estanqué. Después seguí pues practicando con algunos compañeros que habían acá en el pueblo y continué con la música. Seguí ya, me dediqué a otro campo de trabajo que fue manejar una tienda comunal como administrador y luego pues después de salir de la tienda puse un negocio de cuenta particular. Después me metí a estudiar, a hacer el bachillerato, porque yo inicié mis estudios pues normales, fueron muy pocos. Yo tenía 10 años cuando estudié segundo de primaria y me salí a trabajar con mi papá en la finca hasta muy avanzada edad. Después ya retomé estudios a los 33 años, hice tercero de primaria a los 36 años y continué. Validé quinto de primaria en 4 meses y luego ingresé al bachillerato, seguí el bachillerato, ahí salí de bachiller, volví y me estanqué como otros 5 años y luego pertenecía a las juntas comunales, y entonces como era secretario de las juntas municipales aquí de Quinchía, aquí me resultó trabajo, ya me vine a trabajar acá y luego ya fue pues estudiando. Terminé el bachillerato y les propuse a los comunales que por qué no solicitábamos a la Universidad Tecnológica de Pereira, que por qué no asistían a los municipios o se descentralizaban viniendo a los municipios a enseñar y toda esa cuestión.
y tuvo eco eso en la universidad y nos mandaron a la universidad acá. Claro, con el esfuerzo de los comunales y del alcalde de esa época que tenía muy presente pues el desarrollo educativo en el municipio. Y fue así como terminé la universidad, y ahí en la universidad también, ahí platicando por ahí con compañeros que estaban en el municipio, fuimos integrándonos y aquí hay un potencial de personas en el campo sobre todo, que les apasiona o nos apasiona la música, porque eso en las tardes uno sale cansado y se pone a platicar y se le olvida que está cansado. Y entonces, pues bueno, pero desafortunadamente, pues existen cosas. Yo constituí la Asociación de Músicos de Quinchía. Y inicié con ese proyecto de la Asociación de Músicos y nos integramos más o menos unos 32 músicos y agrupaciones, tenía todo en las agrupaciones musicales que existían en las veredas, los registros y los nombres de ellos y todo pues organizado. Resulta que es muy complicado, pues para mí es muy complicado esa parte porque no hay atención a los músicos del campo. Como no hubo atención, nos fue entrando como frialdad de ver que solicitábamos usted sabe que metido en las juntas de acción comunal uno conoce a muchos políticos y lo distinguen a uno y venían y nos buscaban. Y efectivamente nosotros teníamos la oportunidad, yo tenía la oportunidad de dialogar con ellos y nos ofrecían pues que iban a luchar por nosotros y todo ese cuento y que nos iban a ver cómo nos hacían llegar auxilios, porque pues teníamos necesidad de ver unos compañeros que trabajan en instrumentos que no pueden tener la facilidad pues que son aptos para la música, pero lamentablemente tienen unos instrumentos que no dan, o sea, encordados con cuerdas de pescar, de nailo de pescar, porque no tienen los recursos, y poníamos unas cuotas mínimas que eran muy mínimas para ese entonces y no había plata, unos que sí, otros que no, pero ahí íbamos. Y se llegó la época pues de que ya había que cambiar junta, entregué la presidencia y estuvo otra compañera, Argenis Calvo, que también manejó la asociación. Después apareció el señor Gerardo Trejos, también músico, y él siguió con lo de la asociación, pero él finalmente los recursos que nos daban no alcanzaban. Nosotros, para poder dar terminación a la asociación, nosotros nos presentamos a una actividad musical en el departamento y allá nos dieron una platica y esa plata vino parte para la asociación, y entonces con esa plata el presidente que había en ese entonces lo que hizo fue cancelar, hacer liquidación, liquidar la asociación y la liquidó, y ahí sí ya perdimos el contacto con todos los compañeros porque nos reuníamos mensualmente y bueno, hasta ahí le cuento que hasta ahí llegamos. Nos despatriamos todos, eso fue una hecatombe que hubo musical, porque pues los músicos, sí, yo admiro eso porque la verdad es que me pongo a mirar que las administraciones municipales siempre cada año hacen un concurso de música campesina y salen grupos y hay unos buenos elementos. Pero vuelvo y repito, lamentablemente
Incluso que en ese tiempo yo solicitaba una amplificación buena para tener en cuenta de los músicos y poderles dar la forma y poderles dar instrumentos buenos. Esa fue una solicitud que se hizo. Eso no llegó, ni cuerdita siquiera. Entonces, bueno, ha ido pasando el tiempo y actualmente pues no, yo prácticamente en época de pandemia yo me alejé de la música, esa es la otra parte que yo en el 2002 empecé a laborar terminé mis estudios con la universidad y en el 2002 empecé a trabajar en el magisterio. Y ahí continué en el magisterio y pues ya el trabajo a uno lo absorbe y no le permite como tener esa disponibilidad. Vino la pandemia y en pandemia yo le manifesté a Luis Ángel, que ese era el compañero de música que teníamos, dueto romántico. Y ahí, por cuestiones de seguridad, yo le manifesté al que yo no trabajaba más en música. Le dije, no trabajo más en música, me alejo de la música. No sé si pasada la pandemia reconsidere la música, pero hasta ahí. Y entonces ya por ahí a veces resulta que los fanáticos de uno siempre le dicen a uno, ay, que venga, que yo quiero una serenatica, que vea que mi mamá está de cumpleaños y quiero que usted vaya a cantarnos unas melodías. Yo no he dejado la guitarra, lógico, porque yo la música la llevo. Abro un paréntesis para contar una anécdota que me sucedió con una novia que tuve y entonces ella me dijo, bueno, si nos casamos, le pido a usted el favor que tiene que dejar la música. Tiene que dejar la música, pues porque yo con eso no la voy, usted saliendo ahí por allá a tocar por allá, se consigue más mujeres y que no sé qué. Y entonces yo le dije a ella, le dije, primero conocí la música y la música la llevo en mi sangre, en mi ser está la música. Entonces hasta ahí llegamos. Ahí dejamos pues el cuento. Entonces, bueno, de todas maneras, pues en esa dirección de comentario de la música, pues esa fue mi existencia. Al cerrar paréntesis, yo manifiesto de que todavía me llaman y yo voy llamo a Luis y le digo, resultó una serenatica, caminábamos a dar esa serenata. Pues nosotros no tenemos subido así al Face, no, yo no aparezco en las redes sociales, no tengo subidos. Y semanalmente siempre cojo mi requinto y trato de recordar por ahí algunas introducciones y algunas canciones. Porque yo, pues a ver, con el trabajo del magisterio es muy complicado. Uno está metido ahí, pues y uno sí practica y toda esa vaina, pero no pues como para decir uno que se va. Tengo que contarles también que tuve la oportunidad, pero cuando estaba trabajando ya en el magisterio vino Luisito Muñoz a decir que me fuera con él porque un guitarrista se había abierto de la agrupación de él y que entonces estaba el campo porque con Luisito Muñoz dimos muchas serenatas en este pueblo cuando estudiamos. Él estaba en el diurno y yo estaba en el nocturno, ahí nos distinguimos y empezamos a ubicarnos en el campo de la música y dimos muchísimas serenatas en este pueblo y con él ha sido muy especial conmigo, dice que vino sobre como 2 o 3 veces acá al pueblo a que me fuera con él, pero yo estaba trabajando en el magisterio y yo le dije que yo ya seguía mi ruta ahí. Sí, ya en este momento estoy jubilado. Yo fui del área de primaria. Nosotros sí, cuando íbamos, lo único es que nosotros sí participábamos en ese entonces en los concursos a nivel en representación del municipio y pues allá sí lo que era en Belén, en Mistrató, en Pereira. Tuvimos la oportunidad de estar allá participando con otros músicos
en el encuentro de Luis Carlos González. Departamento de Risaralda.